Derechos humanos, derechos fundamentales y garantías, tercera parte, para el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. En esta tercera parte vamos a hablar principalmente del tema de las garantías, pero para esto vamos a explicar cómo se defiende la Constitución. La defensa de la Constitución implica un elemento de protección de la Constitución y esto lo va a lograr a través de las garantías constitucionales. Si la Constitución no tuviera estas garantías constitucionales, estos mecanismos de protección, sería una mera carta romántica de derechos, no tendría efectividad, toda vez que estaría muy limitada o estaría muy cortada en su esfera de protección. Por esto es muy importante que toda constitución moderna integre un capítulo de garantías constitucionales para hacer efectiva la tutela de los derechos que consagra la misma. En esta perspectiva hay que hablar que el objeto de la protección de la Constitución son los distintos supuestos que vamos a señalar a continuación. El primer elemento de protección de la Constitución es una adecuada división de poderes o de funciones, porque si dejamos el poder en una sola persona, este poder puede llegar a corrompirse, este poder puede llegar a no tener límites. Bajo este supuesto, Montesquieu nos establece en su obra El espíritu de las leyes que es importante dividir al poder para que el poder no sea corrompido. Entonces, la división adecuada de funciones que menciona nuestra Constitución es un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El poder ejecutivo encabezado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El poder legislativo encomendado a un Congreso de la Unión que se conforma por dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y por otra parte también tenemos un poder judicial de la Federación integrado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado por un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por plenos de circuito, por tribunales colegiados de circuito, por tribunales unitarios de circuito, por juzgados de distrito y por el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, la protección de la Constitución desde la participación de los grupos sociales en la toma de decisiones de carácter público implica que los ciudadanos participen abiertamente en la toma de decisiones, que los ciudadanos participen directamente en la modificación de las reformas constitucionales, que se le pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo con determinado proyecto de ley. Este elemento es muy importante para garantizar una efectiva tutela de los derechos fundamentales de los gobernados. Otro aspecto importante de la protección de la Constitución se enfoca a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una función importantísima, no solamente como factores de renovación de los cargos públicos, sino también desde su misma esfera partidaria pueden ser promotores de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de los derechos constitucionales de los gobernados. Otro aspecto importante de la protección de la constitucionalización, de la protección de la Constitución es la judicialización de los conflictos electorales, que lo tenemos prácticamente a partir de la reforma del 94 con la creación del Tribunal Electoral en ese momento y con la reforma del 96 con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto garantiza una efectiva garantía jurisdiccional de los procesos electorales en nuestro país. También otro mecanismo de protección son los medios de control de constitucionalidad que contemplan nuestra propia Constitución y que tienen como finalidad mantener la supremacía de nuestra Constitución. Y el último aspecto está enfocado a este aspecto. Si la Constitución es suprema, si la Constitución se garantiza, entonces va a mantener una supremacía. Algunas de las garantías constitucionales que maneja nuestra Constitución son las que vamos a mencionar a continuación. Pero primero habrá que definir qué debemos entender por garantías constitucionales. Y en primer lugar vamos a señalar que son medios jurídicos de naturaleza predominantemente procesal. Estos están dirigidos principalmente a la reintegración del orden constitucional cuando ha sido desconocido o violado por los órganos del poder. Bajo esta perspectiva, la Constitución contempla los siguientes mecanismos de protección constitucional, como son el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio político
y el juicio de revisión constitucional electoral. Vamos a clasificar estas garantías constitucionales en dos, en primarias y secundarias. Las primarias vamos a señalar que son derechos subjetivos contemplados por la norma, mientras que las secundarias son derechos adjetivos contemplados por la misma norma constitucional. Algunas garantías contempladas por nuestra Constitución son las siguientes. Vamos a hablar en primer lugar de las garantías de libertad y las vamos a encontrar consagradas en los siguientes artículos. Artículo primero, por lo que respecta a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a la obligación que tiene la autoridad de promoverlos, de respetarlos, de garantizarlos, de repararlos. El artículo quinto de nuestra Constitución habla de la libertad de trabajo, siempre y cuando esta actividad que realizamos sea lícita. El artículo sexto de nuestra Constitución habla de la libertad de manifestación de nuestras ideas, siempre y cuando no transgredamos el derecho de terceros. Por otra parte, en el artículo séptimo de nuestra Constitución encontramos una libertad de imprenta, que tiene la misma limitante, mientras no se transgredan derechos de terceros. El artículo noveno de nuestra Constitución habla de una libertad de asociación con fines pacíficos, pero en materia política solamente se reserva a los ciudadanos mexicanos. El artículo 10 de nuestra Constitución habla de la libertad de portación de armas de fuego, cumpliendo con todos los requisitos que marca la Secretaría de la Defensa Nacional. El artículo 11 de nuestra Constitución habla de una libertad de tránsito, con las restricciones que puede establecer la propia autoridad. El artículo 16 habla del derecho al resguardo de los datos personales, de que los datos personales tienen que ser resguardados por las autoridades de su respectiva competencia. Asimismo, también tenemos algunas garantías contempladas como la de igualdad, en que en el artículo primero de la Constitución vamos a enfocar a que tenemos iguales derechos en dignidad y derechos. Esta es una perspectiva muy importante toda vez que es una característica fundamental de los derechos humanos. Otro aspecto dentro de las garantías individual, de las garantías de igualdad, lo encontramos en el artículo segundo de nuestra Constitución, cuando habla de condiciones de igualdad dentro de las comunidades indígenas. Por su parte, el artículo cuarto de nuestra Constitución habla de igualdad de género ante la ley, en la cual no va a existir ninguna diferencia. Por otra parte, en su artículo quinto, la Constitución establece a trabajo igual, salario igual, que es una condición de una garantía de igualdad. Por otra parte, el artículo 12 habla de la prohibición de títulos de nobleza, un aspecto fundamental para nuestro estudio. Y el artículo 31, fracción cuarta, habla de un principio de equidad tributaria. Por otra parte, otras garantías que contempla nuestra Constitución son las de seguridad pública, contempladas en el artículo 8, artículo 14, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, artículo 20 y artículo 22. Por lo que respecta, el artículo 8 habla del derecho de petición. Siempre que se formule por escrito de manera respetuosa, la autoridad tiene la obligación de contestar este derecho. Por otra parte, el artículo 14 de nuestra Constitución habla de la irretroactividad de la ley y la garantía de audiencia. El artículo 16 habla de una garantía de legalidad, de que una autoridad que pretenda molestarnos en nuestra propiedad, en nuestras posesiones, tiene que hacerlo siempre bajo una orden de una autoridad judicial o administrativa. Por su parte, el artículo 17 de nuestra Constitución prohíbe el ejercicio de la autotutela y determina que la solución de las controversias va a ser por los tribunales previamente establecidos. El artículo 18 de nuestra Constitución habla de los requisitos para una pena de prisión. El artículo 19 habla de las garantías relativas al auto de vinculación a proceso, mientras que el artículo 20 habla de las prerrogativas o derechos fundamentales que va a tener el imputado y la víctima dentro de este nuevo sistema acusatorio adversarial en sus diversas fases, como la de investigación, la intermedia y la de juicio oral. Y por otra parte, en el artículo 22 se habla de una prohibición de las penas inusitadas.
Es un fundamento muy importante como una garantía contemplada por nuestra Constitución en una garantía de seguridad pública. Pues bien, INDEPAC agradece la atención brindada en esta tercera parte de su asignatura Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías. Muchas gracias por su atención.